Muy bien, 9:53 y para profundizar, saber qué viene ahora en la Constitución y si se cumplirán los plazos de aquí al plebiscito del 4 de septiembre, estamos junto al convencional Cristian Monkeberg. Don Cristian, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola Rafa, un gusto como siempre, encantado. Muchas Buenos gracias. días. Muchas gracias. Terminó el periodo de los plenos. ¿Cómo evalúa usted este periodo? Yo creo que al menos para los observadores que han seguido esto, pasamos por varias etapas en las que hubo, llamémoslo así, una alta profusión de símbolos para después volcarnos a los contenidos con también declaraciones harto simbólicas en algunos casos o de principios, y después mucho trabajo bajo presión por los tiempos. ¿Cómo lo evalúa usted? A ver, desde el punto de vista de las formas, evidentemente es bien importante lo que se hizo, porque recordemos que partimos en pandemia, en paralelo no solamente partimos en pandemia, sino que además literalmente en los jardines del Congreso, porque no nos podíamos reunir adentro, una serie de dificultades. Entonces, desde el punto de vista de la forma, yo creo que se implementó contrarreloj, porque siempre tuvimos contrarreloj, de buena manera un proceso constituyente donde hay que hacer un reconocimiento muy importante a los funcionarios de carrera del Congreso, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, y todo su soporte técnico que permitió que esto funcionara muy bien. Y evidentemente el aporte de universidades, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, que ayudaron mucho en ese proceso. Segundo, también yo creo que hubo un trabajo importante de asesoría a cada uno de nosotros, y evidentemente asesorías en torno a la lógica que cada uno nos estábamos ahí presentes, levantando ideas, propuestas para poder implementar y proponer a la ciudadanía. Entonces, yo creo que desde las formas se cumplió bastante el objetivo, porque en un año, contrarreloj, habiendo partido en los jardines, evidentemente era cuesta arriba, y se logró el proceso y ahora entramos en una fase final. Ahora, el tema de fondo es lo discutible. Escuchábamos en la nota episodios que evidentemente desde el punto de vista comunicacional eran un verdadero desastre. Esta es una convención que parte con un proceso de confianza ciudadana muy alta y hoy día tiene una situación de confianza ciudadana muy baja. No sé si muy baja, pero bastante baja a partir del inicio. No nos olvidemos que esta convención parte con un 80-20, en el sentido de un plebiscito de entrada de 80%, y hoy día lo que hay es más bien dudas, incertezas, inseguridades, preocupación respecto de esta propuesta. Entonces, claro, y ahí un sinnúmero de cosas, desde los errores de los convencionales comunicacionales en adelante, que lo decía Fernando Atria, Rojas Vade y varios más, hasta la ducha, como se señalaba, y cantos, etcétera. Y lógico. Y respecto del contenido, que es lo más relevante de todo esto, también hay muchas dudas respecto de quienes estuvimos ahí. Pero bueno, afortunadamente, Rafael, es la ciudadanía la que en un poco tiempo más tiene que resolver y cortar el queque. Don Cristian, a ver, yo le leí, ya no me acuerdo quién, alguien, la pregunta fundamental ¿es este texto mejor que el anterior? ¿Qué cree usted? ¿Que este texto constitucional es mejor que la Constitución Lagos, Pinochet, Jaime Guzmán? A ver, yo creo que no son comparables porque, a ver, vamos a la pregunta al hueso, yo no creo que sea mejor. Ya. Pero la respuesta ¿es la actual la que tiene que seguir? Yo creo que tampoco. Ya. Entonces, mi punto, Rafael, es esto no es una buena propuesta. En mi convicción, no es una buena propuesta. O sea, falta todavía, hay que hacer armonización, hay que poner las normas transitorias que se empiezan a discutir en Antofagasta. Yo ya estoy en Antofagasta a partir de mañana lunes. Entonces, evidentemente parte el proceso de transitorias y armonización, pero las transitorias y la armonización no van a arreglar nada, simplemente ajuste. Las normas transitorias lo que buscan es en cuánto plazo se implementan las propuestas. Por ejemplo, cambia el Congreso, ya cuándo se empieza a funcionar de manera distinta, en 3, en 4, en 5 años. Hay temas en materias de concesiones o de ciertas situaciones que es en relación con las facultades del gobierno o del Poder Judicial o de las autonomías territoriales indígenas. Bueno, ¿cuándo parte todo eso? Eso viene ahora. Pero mi punto es que
Yo creo que esta propuesta no es mejor que la anterior, pero la anterior tampoco es la que debe seguir, porque es una decisión que el país ya tomó. Entonces, estamos en una situación, a mi juicio, compleja, porque, claro, lo que tenemos no es mejor que lo anterior, y lo anterior, que es la actual, la vigente, no debería seguir vigente. Entonces, pero bueno, la ciudadanía es la que va a tener que estudiar, mirar, reflexionar respecto de si esta propuesta es buena y si se tiene que aprobar o no. A mí no me satisface, lamentablemente, y creo que se desaprovechó una oportunidad de haber hecho, no digo algo que nos satisfaga a todos, ya nadie está pidiendo lo imposible, yo voté apruebo. Entonces tampoco es que yo fuera aquí con una bandera del rechazo inicial, yo voté apruebo porque estaba convencido de que había que iniciar este proceso y terminarlo bien. Pero lamentablemente, a mi entender, esto no interpreta a una mayoría. No digo a la unanimidad, a una mayoría. Lamentablemente, yo creo que se desaprovechó esa oportunidad. Don Cristian, usted ha dicho que hubo muchos errores por parte de los propios convencionales, mencionó a Rojas Bade, pero la convencional Beatriz Sánchez dice que hubo una campaña del rechazo desde el primer día. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? Mire, yo voy a hablar por mi sector, por las personas que llegamos. Somos 37 de diferentes estilos. Todos hicimos campaña pensando en crear una nueva constitución. Yo reconozco que hay algunos que llegamos más optimistas y otros más pesimistas, eso de todas maneras, frente a este proceso, porque la verdad que era bien complejo. Mucha desconfianza, gente que venía de diferentes mundos, o sea, había mucha diversidad, paridad, plurinacionalidad, pueblos indígenas presentes, en fin, había mucho que conocernos, entonces, y mucha desconfianza. Claro. Veníamos saliendo de un conflicto social, político, social gigante y metidos en la mitad de la pandemia. Pero nuestra gente, yo genuinamente, y aquí quiero ser lo más transparente posible, todos llegamos con el ánimo de construir algo que nos interpretara más o menos. Digo, unos más pesimistas, otros no tanto. Claro, lo que pasa es que los más pesimistas se fueron desencantando rápido, y eso es evidente, ¿no? Frente a lo que fue ocurriendo, frente a las alternativas de poder presentar propuestas nuestras que no eran muy escuchadas o casi nada, que no las aprobaban a favor. De hecho, anda circulando por ahí más de algún meme porque aprobaron hace poquito una norma que me tocó presentar a mí con otros más y era como excepcionalísimo que eso hubiese ocurrido. Entonces, lo digo porque en el fondo se produjo ese espacio. Entonces, claro, hay algunos que eran más pesimistas y empezaron a ser mucho más críticos de lo que estaba ahí ocurriendo. Pero sí tengo que ser honesto que eso fue producto del devenir de la convención. Nadie llegó ahí, o por lo menos yo no lo percibí así, pensando en que esto se viniera abajo. Yo de verdad no lo vi así. A nadie escuché haciendo campaña para que esto se viniera abajo. Sí, es verdad, hay algunos que se fueron desencantando más rápido, producto de lo que fueron viviendo y percibiendo, y fue bastante más duro el debate en ese sentido. Si la actual Constitución ya cumplió su fecha de término y la nueva Constitución es rechazada, como dicen algunas encuestas, ¿qué se hace? Uy, tremendo problema para el gobierno, Rafael, y tremendo problema para el país, porque al menos nosotros, y yo no hablo por todo un sector, pero al menos pertenezco a un sector, creo que hay una sensibilidad importante y una convicción importante de que esto hay que resolverlo, y que no se resuelve con la actual Constitución, eso por ningún motivo. Y por lo tanto, es el gobierno, y me imagino que lo debe estar pensando, no lo va a decir, pero me imagino que lo debe estar pensando el propio presidente y su equipo político, de que si esa situación llega a producirse hay que actuar rápido. Y hay que proponer una fórmula que recoja todo el trabajo que se ha hecho en la convención, que ha sido bueno en muchas materias desde el punto de vista técnico. Ha habido muchos expertos que nos han visitado, gente de universidades, de diferentes áreas, gremios, etcétera, que han aportado muchísimo material y muchísima información, distinto a las decisiones que se han tomado, que es un asunto distinto. Hay todo un trabajo que se venía realizando también por el propio Congreso, que ha sido un soporte importante. Hay académicos expertos, hay un trabajo y un proceso constituyente que también quedó trunco, que fue de la presidenta Bachelet, y que hoy día muchos echan de menos, pues, y que lo tiraron por tierra. Entonces, y creo que fue un error importante haberlo echado por tierra, pero bueno, eso es bueno irlo planteando. Entonces, yo creo que hay que recoger todos esos insumos y actuar rápido y proponer, si eso llegara a ocurrir, al país una propuesta también maciza, rápida, y que sea la ciudadanía nuevamente a través de un plebiscito que diga sí o no. Pero el capítulo constitucional, Rafael, hay que cerrarlo y producir cierta estabilidad en el tiempo. Nadie va a quedar contento con esto, nadie, pero hay que hacerlo.
Don Cristian Monkeberg, convencional constituyente, quiero decir, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado este sábado en la mañana. Que tenga usted una muy buena jornada. Encantado, que lo pase muy bien y bueno, esta semana vamos a estar aquí toda la semana con comisiones, trabajando, así que por lo menos vamos a tener menos frío que en la región metropolitana o en otras regiones